Qué gusto poder saludarle, qué bueno verle hoy, ya pasando medio año, ¿verdad? Va rapidísimo este año. Y podemos ver ahora qué fácil es encontrar en un buscador como Google, el más buscado, el más usado tal vez, ¿verdad? Cuando no sabemos hacer algo, usted solo entra a Google y pone cómo hacer tal cosa. Se nos ha facilitado la vida porque encontramos de una manera, sin recibir un curso tan extenso, cómo poder hacer aquello que no sabemos. Cómo hacer pollo encebollado, si usted quiere. ¿Cómo hacer para limpiar los muebles? ¿Cómo hacer? Y quiero leerle una nota de un medio colombiano, elpaís.com.co, que el 17 de marzo del 2021 publicó, que ha sido lo más buscado en Google por los colombianos durante la pandemia. La pandemia y el confinamiento obligaron a los colombianos a buscar formas de hacer más llevadero el tiempo en casa, aprendiendo nuevas habilidades o simplemente realizando actividades cotidianas a la distancia. Lo anterior quedó reflejado en los términos de búsqueda que tuvieron mayor crecimiento al cumplirse un año desde que el COVID-19 llegó al país y que fueron revelados este miércoles por Google Colombia. En este escalafón el ejercicio se llevó el primer lugar, bicicletas estáticas, ¿verdad? Fue el término que tuvo el mayor crecimiento en búsqueda entre marzo de 2020 y el mismo mes del 2021. Pues subió un 187% en comparación con el mismo periodo entre el 2019 y el 2020. Las siguientes palabras: en casa, se llevó el segundo lugar, mientras cómo pagar completó el podio. En el cuarto lugar se ubica pastel, seguido en orden de cómo ganar dinero, postre, receta, meditación y bicicleta. Y el top 10 lo cierra el término cómo preparar. Los temas sobre los que más consultaron los colombianos estuvieron relacionados con comida, salud, meditación y muchas otras cosas, hobbies, jardinería y pintura, temas espirituales y búsquedas relacionadas con cómo hacer cosas. Y seguramente en Guatemala fue así y en todos los países. ¿Cómo? Entrar a Google y buscar cómo. Estamos empezando una nueva serie que se llama Se Busca y vamos a ver algunos cómo. Y usted se recuerda que antes de junio habíamos estado estudiando Lucas. Estuvimos en junio en una serie que se llamaba El Verdadero Valor, muy buena serie, y ahorita continuamos con Lucas, pero entramos a una parte muy interesante de Lucas, que es el Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte vamos a encontrar algunos cómo. Vamos a buscar y vamos a encontrar algunos cómo que debemos de hacer. Cómo agradar a Dios, cómo amar a los enemigos, cómo ser prudentes. Vamos a encontrar también cómo dar fruto. Y vamos a estudiar desde la perspectiva de Lucas este sermón del monte. Muy interesante desde esta perspectiva. Usted se recuerda que el sermón del monte lo conocemos un poquito más desde la perspectiva de Mateo. Sabemos que ahí está el sermón del monte, pero cuando hacemos una comparación con Lucas, lo que vamos a encontrar en Lucas es que el sermón del monte está un poco más condensado. Por ejemplo, el sermón del monte desde la perspectiva de Lucas tiene 30 versículos, pero el sermón del monte o ese mismo sermón del monte en Mateo tiene 107 versículos. Vamos a ver que en Lucas encuentra o toca algunos temas, mientras que en Mateo toca más temas. Y esto no quiere decir que haya una discrepancia y que la Biblia esté mal, sino que recuerde que cuando estamos leyendo los evangelios, conocidos como los sinópticos, están escritos desde diferentes perspectivas. Mateo escribe una perspectiva, Lucas escribe desde otra, Marcos desde otra.
Y entonces desde su perspectiva escriben lo que ellos sabían que tenían que escribir, inspirados por el Espíritu Santo. Estamos hablando del mismo sermón. Hay algunos que dicen que son dos cosas diferentes, pero no, es lo mismo, es el sermón del monte. Desde la perspectiva de Mateo, desde la perspectiva de Lucas. Y quiero recordarle que en las células estamos estudiando la serie Dichosos y ahí estamos estudiando las bienaventuranzas desde la perspectiva de Mateo. Entonces, desde la perspectiva de Lucas, el sermón del monte empieza con las bienaventuranzas y vale la pena también mencionar que desde esta perspectiva hay diferencias en las bienaventuranzas. Vamos a arrancar este estudio, esta serie se busca el estudio del sermón del monte desde la perspectiva de Lucas en las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas vamos a encontrar algunas diferencias, también las bienaventuranzas las encontramos o las conocemos de Mateo, pero en Lucas también están. Y algunas diferencias que vamos a encontrar es que Mateo escribe 8 bienaventuranzas, mientras que Lucas escribe 4 bienaventuranzas. La mayoría, o obviamente las bienaventuranzas de Lucas están dentro de Mateo. Y una de las diferencias es que Lucas, lo vamos a ver un poquito más detenido, después de las bienaventuranzas escribe 4 ayes que van en relación con las 4 bienaventuranzas. Es una contradicción ahí que Lucas escribe y hay un ay para cada bienaventuranza. Así que entremos en materia, podamos ir a ver lo que dice Lucas capítulo 6. Versículo 17. Lucas 6, 17. Luego bajó con ellos y se detuvo en un llano. Había ahí una gran multitud de sus discípulos y mucha gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón, que habían llegado para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Los que eran atormentados por espíritus malignos quedaban liberados, así que toda la gente procuraba tocarlo, porque de él salía poder que sanaba a todos. Entonces, versículo 20, leamos. Él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y ahí empiezan las bienaventuranzas. Detengámonos un poco aquí. Lucas describe que dice que bajó con ellos y se detuvo en un llano. Entonces, ¿por qué decimos el sermón del monte? Llano, usted va a Mateo y ahí sí dice que estaba en un monte. La palabra llano también es referida para referirse a montes. O sea que no hay una discrepancia, sino que es lo mismo. Y aquí Lucas describe que hay 3 públicos. Mire, dice había una gran multitud de sus discípulos. Estaban sus 12 discípulos, pero además había una gran multitud no solo de sus 12 discípulos, sino que muchos otros discípulos. Recuérdese que Jesús había ya hecho muchos discípulos, él había predicado por algún tiempo. Y luego dice, mucha gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. Entonces habían discípulos, había gente en general porque eran de Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Pero el versículo 20 nos refleja que estaban sus 12 discípulos, 3 grupos. Sus 12 discípulos, los más cercanos, muchos discípulos y un público en general. Este es el público que está ahí. Y el versículo 20 dice, él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo, dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Y empieza aquí la primera bienaventuranza. Y vamos a leer las 4 para entrar un poco en contexto, pero tenemos que entender que las bienaventuranzas, tanto en Lucas como en Mateo, tienen una estructura. Va a decir, dichosos los que, y todas van a empezar con dichosos los que. Luego va a encontrar quiénes son los dichosos y la última parte es por qué somos dichosos o cuál es lo que Dios por gracia nos da. Entonces, ahorita que la leamos, visualice esa estructura. Dichosos los que, quiénes son los dichosos
¿Y por qué somos dichosos? ¿Qué es lo que Dios nos da? Pues en su gracia, en su misericordia. Lucas 6:20 dice entonces, Él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo: dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dichosos ustedes que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes que ahora lloran, porque luego habrán de reír. Dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten, los desprestigien. Los desprestigien y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. Desen cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los profetas. Luego sigue: pero ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque sabrán lo que es pasar hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque sabrán lo que es derramar lágrimas. Ay de ustedes cuando todos los elogien. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas. Entonces empecemos en la primera bienaventuranza. Hoy vamos a ver dos bienaventuranzas. Y dichosos, tenemos que entender lo que quiere decir la palabra dichosos. La palabra dichosos viene del griego makarios y lo que quiere decir es feliz, afortunado, bienaventurado. Entonces, cuando leemos esto, felices aquellos, o felices los pobres, felices los que lloran. Mire interesante esa contradicción. Felices los que lloran, bienaventurados, dichosos. Eso quiere decir la palabra makarios, dichoso. Usted y yo somos makarios, somos dichosos, somos bienaventurados, somos felices. Esta palabra dichoso también la va a encontrar mucho en el Antiguo Testamento y se refería a las personas que creían con fe en Dios, a los que eran santos. Usted va a encontrar también mucho esa palabra dichosos. 50 veces aparece en el Nuevo Testamento la palabra dichosos, makarios. Y luego va a encontrar los ais, que vienen del griego uai. Van a aparecer 36 veces. Y estos, hay si usted se da cuenta, hay un contraste. Dichosos, pero hay de aquellos. Y esta era una literatura que también se usaba en el Antiguo Testamento. Eclesiastés 10:16 dice así: hay del país cuyo rey es un inmaduro y cuyos príncipes banquetean desde temprano. Pero mira el 17: dichoso el país cuyo rey es un noble y cuyos príncipes comen cuando es debido, para reponerse y no para embriagarse. Entonces Jesús aplica algo que estaba en la literatura, que también en el Antiguo Testamento. Y las bienaventuranzas lo que quieren darnos es ánimo, es aliento a usted y a mí como cristianos. Él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo, y acuérdense que ahí estaban todos, pero especifica que habla a los discípulos. Aunque le diga que habla a los discípulos, le estaba diciendo a todos, como decimos en buen chapín, le estaba diciendo a Pedro para que oyera Juan, ¿verdad? O Juan para que oyera a Pedro, como usted quiera. Entonces estaba diciéndole a los discípulos, pero oían todos. Y dice: dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Creo que es importante que vayamos también ahora a ver a Mateo. ¿Y cómo lo describe Mateo? Mateo dice, Mateo versículo 5:3, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Mire qué interesante, Lucas no dice esa palabra, pero Mateo, y eso nos ayuda para entender qué era lo que estaban diciendo ahí. Dichosos ustedes los pobres en espíritu. Esta bienaventuranza, Jesús no estaba hablando de dinero, no estaba diciendo ustedes que son pobres, sino que está diciendo ustedes que son pobres en espíritu. Y esa parte de ser pobres en espíritu es cuando entendemos que espiritualmente no podemos llegar ante Dios y comprar el favor de Dios, el amor de Dios. Cuando usted y yo nos derramamos delante de Dios, entendemos que no somos nada sin Él, que no podemos llegar con méritos. Ahí entendemos que somos pobres en espíritu, que espiritualmente estamos quebrados, que nuestra espiritualidad no puede hacer nada para alcanzar
el amor de Dios, el favor de Dios. Cuando usted y yo nos rendimos ante Dios reconociendo, Señor, no somos nada sin ti. Ahí es donde somos pobres en espíritu. Cuando somos humildes, cuando decimos, Señor, yo tal vez he logrado esto en mi servicio, en lo que he hecho, pero delante de ti no soy nada. Necesito reconocer esa necesidad espiritual de Dios, acercarme a Dios. Para entender un poquito, Salmo 40:17, el rey David, mire que esto no estamos hablando de dinero, estamos hablando de espiritualidad. El rey David, que era un rey rico, dice, Salmo 40:17, y a mí, pobre y necesitado, quiere el Señor tomarme en cuenta. Tú eres mi socorro y mi libertador, no tardes, Dios mío. Mire las palabras de David. Y a mí, pobre y necesitado, quiere el Señor tomarme en cuenta. David no estaba hablando de riqueza, David estaba hablando de que estaba necesitado de Dios, que necesitaba derramarse delante de Dios. Tú eres mi socorro y mi libertador, no tardes, Dios mío. ¿Sabe? Cuando usted y yo nos derramamos delante de Dios y decimos, Señor, tú eres mi libertador, tú eres mi torre, tú eres mi escondite, ya no puedo más. Ahí es donde aplicamos pobres en espíritu, porque es Dios llenando nuestras vidas. Es como cuando usted tiene un hijo pequeño y usted sabe que él quiere hacer algo que no puede hacerlo, porque no tiene la edad para hacerlo, y usted le dice, te quiero ayudar, y él le dice, no, yo puedo. Y entonces usted mira que él trata y no puede hacerlo, y usted le dice, te quiero ayudar, no, yo puedo, hasta que él reconoce que no puede, y llega con usted y le dice, papá, mamá, no puedo, ayúdame. Es reconocer eso, es reconocer nuestra condición, que necesitamos a Dios. Dichosos ustedes los pobres en espíritu, porque el reino de Dios les pertenece. ¿Sabe? Es cuando reconocemos eso, es cuando reconocemos la necesidad de Dios, cuando es Dios el que llega a nuestros corazones, que entonces, porque el reino de Dios les pertenece. Es así cuando tenemos acceso a ese reino de Dios. Es ese cuando tenemos ese cambio de vida y la presencia de Dios en nosotros, hasta que reconozcamos. No podemos decir que somos pobres en espíritu si no reconocemos nuestra necesidad de Él. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Y luego viene y hay una contradicción ahí y dice el ay. Pero hay de ustedes los ricos. Y está hablando de esa gente que no reconoce su condición espiritual, que no reconoce la necesidad de Dios, que no reconoce que tiene que rendirse a Dios. Antes de ir a la segunda bienaventuranza, entonces, para poner algo práctico, reconocemos nuestra pobreza espiritual cuando usted y yo vamos a la palabra de Dios todos los días. Reconocemos que lo necesitamos, reconocemos que sin su palabra no podemos existir. Reconocemos nuestra pobreza espiritual cuando tenemos tiempos de oración, cuando pasamos con Él y le hablamos y tenemos comunión con Él. Sabemos que no podemos estar sin Él. Reconocemos nuestra pobreza espiritual también cuando nos humillamos delante de Él y le alabamos y le adoramos. Cuando en estos tiempos de adoración usted viene y le adora. ¿Sabe? Algunas personas me dicen, mire, yo había dejado de ir a los servicios, pero cuando llegué a la frater y estuve en la alabanza, lloré. Porque ese tiempo de comunión lo necesitamos. Es ahí donde nos rendimos. Y usted lo puede tener en su casa, en su cuarto. Ahí es donde usted y yo nos rendimos ante Él y reconocemos nuestra pobreza espiritual. Lucas 6:21, segunda bienaventuranza que vemos hoy. Dichosos ustedes que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Y es importante que también miremos desde la perspectiva de Mateo, porque amplía un poquito. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. El que tiene hambre buscará saciar esa necesidad básica. Jesús
plantea algo más allá de la necesidad física. Es una necesidad espiritual, tener esa naturaleza más justa, ser un discípulo más santo. Personas que desean seguir la justicia de Dios. Bienaventurados, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Usted ha comido con hambre? Eso es rico, ¿verdad? Frijolitos con francés y crema, con hambre. Pero aquí está hablando de un hambre espiritual, de llegar a Él, de amarle, de buscar su justicia, de buscarle a Él. Romanos 9:30 dice: ¿qué concluiremos? Pues que los gentiles que no buscaban la justicia la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. En cambio, Israel, que iba en busca de una ley que le diera justicia, no ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo. Como está escrito: miren que pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca que ha de hacer caer, pero el que confía en Él no será defraudado. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento, no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. Pablo hablando de que los gentiles no buscaron esa justicia de Dios, sino su propia justicia. Pero sabe una cosa: cuando usted y yo buscamos a Dios con hambre y sed de buscar esa justicia que nos haga más santos, que nos haga más justos. Dichosos de ustedes que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Ay de ustedes, dice Lucas 6:25, y este es el ay de ustedes los que ahora están saciados, porque sabrán lo que es pasar hambre. Como eso es, sabrán lo que es pasar hambre. Usted y yo tenemos que tener esa hambre de Dios, buscar hambre, esa justicia. Salmo 63:1 dice el salmista: oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca y extenuada y sedienta. Mire este salmo: oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente. ¿Cómo lo buscaba el salmista? Intensamente, no a medias, no poquito, intensamente. Mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. ¿Usted ha visto esa tierra seca cuando no ha llovido y cae el agua, absorbe y absorbe? Este es el hambre y sed que tenemos que tener por Él, derramarnos ante Él, buscarle, amarle con todo nuestro corazón, con sed, con hambre. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie y que podamos terminar este tiempo orando y diciéndole a Él que lo necesitamos, entendiendo hoy estas bienaventuranzas, entendiendo que no podemos alcanzar el favor de Él, sino que constantemente reconocer nuestra pobreza espiritual y decirle: Señor, aquí estoy, te necesito a ti. Y que podamos tener hambre y sed de esa justicia, de Él, de su amor, de su poder, de su palabra. Yo lo voy a invitar a que ahí cierre sus ojos y le diga: Señor, gracias por tu palabra, gracias porque hoy podemos aprender de que somos dichosos, Señor, que somos felices, somos bienaventurados, porque podemos derramarnos delante de ti y tú no nos rechazas, tú nos aceptas. Señor, hoy tenemos hambre y sed de justicia. Somos dichosos porque podemos derramar esa hambre, derramar nuestra alma delante de ti y seremos saciados. No quedaremos sin ser saciados, sino que tu amor, tu misericordia nos llenará. Dígale ahí: Señor, aquí está mi vida, te necesito, hoy me rindo a ti. Si tenía algún tiempo de no decirle: Señor, hoy me rindo a ti, dígaselo hoy. Hoy me rindo a ti y te necesito. Hoy reconozco
que estoy quebrado espiritualmente, que espiritualmente solo tú puedes hacer algo en mi vida. Si ha tenido algún tiempo de no decirle tengo hambre de ti, tengo hambre y sed de ti, dígale aquí está mi vida, tengo hambre y sed de ti. Gracias Dios, gracias Señor. Señor, ayúdanos, yo te pido que nos ayudes a amar más tu palabra, a entender, a reconocer que te necesitamos, a no vivir por nuestras fuerzas, sino que reconocer y humillarnos delante de ti. Que podamos reconocer esa pobreza espiritual al leer tu palabra, al pasar tiempos contigo, al adorarte. Que podamos todos los días tener hambre y sed de ti, buscarte. No dejar pasar ese tiempo contigo, Dios. Gracias, Dios, gracias. Gracias, ayúdanos a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre Celestial, a entender, a buscar cómo agradarte a ti. Gracias, Dios. Yo quiero que siga con sus ojos cerrados y quiero preguntarle que tal vez hay alguien ahí que me dice: Jorge, hoy me habla de que yo soy dichoso, pero sabe una cosa, tal vez usted me puede decir: yo me siento lejos de Dios porque entiendo que el pecado me ha separado de Dios, pero sabe una cosa, cuando reconocemos eso, que necesitamos de Él, no importa que estemos separados, porque podemos reconocer que Jesucristo vino a morir por cada uno de nosotros, vino a morir para limpiar nuestros pecados. Si usted hoy está aquí y me dice: Jorge, yo me siento lejos de Dios y necesito acercarme a Dios, necesito hacer las paces con Dios y reconozco que hoy lo puedo hacer mediante Jesucristo, yo quiero dirigirlo en una oración. Si usted quiere hacer esta oración, si usted me dice: Jorge, yo quiero hacer esta oración, indíquemelo levantando una de sus dos manos en alto. Yo quiero dirigirlo en esta oración. Si usted le quiere decir: Señor, aquí está mi vida, reconozco mi pobreza espiritual, reconozco que te necesito, levante una de sus dos manos en alto con toda confianza. Si usted le quiere decir: Jesús, aquí está mi vida. Mira, un hombre aquí con su mano levantada. Si hay alguien más que le quiera decir: aquí está mi vida. Si aquí está mi vida, dígale: aquí está mi vida. Levante una de sus dos manos. Te necesito. Reconozca hoy que lo necesita. Usted que levantó su mano, le voy a pedir que pase aquí al frente con toda confianza. Le quiero dirigir en esta oración con toda confianza. Si hay alguien más que le quiera decir: Jesús, aquí está mi vida, pase aquí al frente con confianza. Nadie le rechaza aquí, Jesús no le rechaza, Él le ama. Si hay alguien que le quiera decir: Jesús, aquí está mi vida, pasa aquí al frente, yo quiero dirigirle en esta oración con confianza. Si usted nos está viendo por internet, televisión, o nos está escuchando en la radio, también si usted quiere hacer esta oración, en unos instantes yo le voy a pedir, si usted le quiere entregar a Jesús su vida, también le voy a pedir que haga esta oración en unos instantes conmigo. Si hay alguien más que le quiera decir: Jesús, hoy reconozco mi pobreza espiritual y te necesito. Te necesito. Quiero dejar unos segundos más si hay alguien que le quiera decir: aquí está mi vida. Aquí está mi vida. Gracias, Dios. Él no le rechaza. Dichosos hoy que podemos venir a Él. Felices nosotros hoy que podemos venir a Él y que Él no nos rechaza. Voy a pedir que repita esta oración conmigo. Igual usted que está en televisión, en internet o nos escucha en la radio, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón porque te he fallado. Pero hoy reconozco que tú moriste por mí y resucitaste por mí. Sé tú mi Señor y mi Salvador. Quiero amarte todos los días de mi vida. Señor, te damos gracias por estas personas, porque hoy pasan de muerte a vida, porque tú las amas más que nadie y no le rechazas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Voy a pedir que pasen aquí a mi izquierda. Tenemos algo para ustedes, los servidores ahí le dan las indicaciones. Y a usted que nos está viendo por internet, televisión, nos está escuchando en la radio y hizo esta oración, yo le voy a pedir que entre a www.soynuevo.org.
www.soynuevo.org, nos deje sus datos y ahí le contactaremos. Así que, querida iglesia, somos dichosos, bienaventurados, felices. Así que un aplauso a Dios por eso. Recuerde que nos estamos reuniendo en Frater Ciudad San Cristóbal los domingos a las 10 de la mañana, los sábados aquí en la Roosevelt a las 6 y los domingos aquí a las 7, 9, 11 de la mañana. Y si no puede venir, mírenos por Frater Live con los horarios de Frater Roosevelt transmitiendo desde aquí hasta allá. No se pierda esta serie, se busca, conéctese a una célula. Si no va a una célula, no se pierda esta serie. Déjenos sus datos en buscocelula.org y ahí le vamos a contactar. Buscocelula.org y también estudia ahí las bienaventuranzas desde la perspectiva de Mateo. Que Dios le bendiga y nos miramos en una próxima.